¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Carmen Rosa Hidalgo y estoy aquí con ustedes en un nuevo programa de Era Dorada. Estoy el día de hoy con el doctor Vladimir Huarcaya. Él es médico traumatólogo y representante de la cultura gnóstica en Lince. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carmen Rosa. Agradecido por su invitación, aquí atentos y para cualquier pregunta que nos hagan, algún aporte que pueda dar, sobre todo en estas circunstancias que a veces pasamos en nuestras vidas un poco difíciles, en la convulsionada Lima, ¿no? Lima, en la convulsionada ciudades en general, en todas. Sí. Doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es ser humano. ¿Le parece? Sí. ¿Sí? Sí. Estábamos hace un ratito comentando sobre, bueno, que en las clínicas, los doctores en esta formación que tantos doctores se forman ahora en las escuelas o en las universidades, no se está, ¿cómo le puedo decir? No se está compartiendo mucho el tema espiritual, holístico, que, bueno, en mi parecer debería de ir a la mano con el tema clínico, ¿no? Sabemos nosotros que la medicina desde sus eras iniciales, ¿no? La medicina en la China, la misma medicina en Grecia, desde Hipócrates, que nosotros juramos un juramento hipocrático, los médicos, ¿no? Eran en realidad holísticas, ¿no? Exacto. Pero lamentablemente en los siglos actuales y anterior, la medicina se ha vuelto denominada alopática, ¿no? Se ha vuelto netamente material, en el sentido de que vemos al cuerpo humano como una máquina maravillosa, pero no vemos al cuerpo al ser humano en su totalidad, que no solamente es la máquina maravillosa, sino también hay otros aspectos que ya antes habían sido conocidos y que lamentablemente ahora un poquito que recién estamos descubriendo, ¿no? en algunos aspectos. Pero en todo caso fue como descuidado y ahora está siendo retomado. Sí, más que por las mismas facultades de medicina, porque hasta donde yo sé, las facultades de medicina tienen su propio currículum que no varía demasiado en este campo holístico, solamente ciertas áreas, antropología o ciertas áreas de historia, ¿no? Que ven este campo, pero más allá que eso es por la misma, digamos, estudios o preocupaciones de los mismos médicos. Vemos, por ejemplo, de que hay muchas áreas dentro de la medicina en la cual ya está entrando, y los científicos también están entrando a darse cuenta de que no solamente hay un aspecto material, sino hay un aspecto energético, y a veces no se sabe cómo explicarlo, ¿no? Y obviamente ya se están dando algunas respuestas. Sabemos que algunas enfermedades, y en la medicina sabemos, ahorita por ejemplo, no sé si habremos escuchado hablar de lo de Patch Adams, ¿no? Que a veces a los pacientes con cáncer van y los tratan con esos muñecos con sus narices grandotas. El tema de la risa y de la alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque ese aumento de del sistema inmune, que tiene que ver con la parte de cierta manera espiritual, anímica, ¿no? Hace que las enfermedades de alguna manera se vayan mejorando o hasta curando. Claro, pero ahora en la actualidad hay muchos doctores que han hecho cursos de medicina alternativa, Claro. de terapias energéticas, terapias holísticas. Hay hospitales donde dan servicios de Reiki o servicios de sanación con rosas. Entonces, digamos que estamos en buen camino, se está abriendo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, eso se espera, porque la misma población, a veces uno atiende, ¿no? Uno trabaja en hospital del Estado también, aparte de la privada, y vemos a la población que a veces no encuentra soluciones a sus enfermedades, ¿no? Dicen, pero yo he tomado de todo y no me curo, ¿qué hago, no? Claro. Entonces ahí uno tiene que rescatar algunas otras cosas que existen y que sí los pueden ayudar. Entonces, esa preocupación que tienen algunos médicos es lo que lo lleva a conocer, pues, estos temas, ¿no? Más profundos, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo el conocimiento médico, pero tengo el otro conocimiento, Claro. ¿no? Y bueno, lo que yo he aprendido y sé es que para liberar grandemente una enfermedad,
que al final una enfermedad es una ilusión que uno mismo crea, es ir hacia la raíz. Y la raíz viene a ser como una emoción no resuelta. Entonces, cuando uno no suelta no resuelve esa situación, se carga, y llegar un momento en que el cuerpo la empieza a manifestar físicamente. Sí. ¿No? Pero usted me comentaba también sobre que estábamos hablando qué es un ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Y usted estaba comentándome a mí de una manera muy bonita y muy interesante el tema del ser humano. Claro. Si bien es cierto, para un poquito comentar la primera parte, nosotros los médicos sabemos de que, bueno, encontramos una enfermedad, ¿no? Una dolencia y queremos curarla al momento, pero en realidad no curamos al paciente, solucionamos el síntoma. Y ahí viene, ¿no?, que es un ser humano, porque si solamente el ser humano fuera esta maravillosa máquina, ¿no?, estaría solucionado el problema, ¿no? Porque ya curamos el síntoma en el cuerpo físico, digamos así, y ya no habría más. Pero no es real. ¿Por qué? Porque las personas tienen todo un componente, ¿no? Digamos así, componentes hasta de cierto tipo que los torturan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos que la persona se siente agobiada, Sí. ¿no? Se siente, digamos así, triste, con cólera, se siente envidia, siente un montón de cosas. Y todas esas características, indudablemente, en alguna parte de su ser, empiezan a cristalizarse en el cuerpo físico. Exacto. ¿No? Y obviamente sabemos, hay enfermedades, por ejemplo, uno está lleno de ira y después a la larga uno termina mal del hígado, dice, ¿no? Y un renegón le dice, tú eres su hígado, le dice, ¿no? Pues ahí en el pueblo, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos qué es un ser humano. Porque es un ser humano, sería un ser, digamos así, a imagen y semejanza de Dios, según los evangelios. Quiere decir de que es una persona humana casi, digamos así, sin imperfecciones, ¿no? Algo que realmente está diseñado para ser feliz. Exacto. ¿No? Pero si esa persona está llena de ira, de rencores, de odio, de miedo, de tantas cosas, esa persona no puede ser feliz. Entonces esa persona no es un ser humano. Me parece un poco raro decir, cómo una persona que está caminando por la calle no es un ser humano, ¿no? Claro, obviamente tiene toda la potencialidad de serlo, lo puede ser, todos podemos ser seres humanos en su plenitud, pero si nosotros cargamos esas situaciones que digamos así que en la cultura gnóstica le llamamos agregados psicológicos, ¿no? O le llamamos también defectos psicológicos, si nosotros cargamos con esos, lamentablemente no nos permitimos hacer lo que realmente somos, que en realidad deberíamos ser y constituirnos en seres humanos. Despertar todo nuestro potencial. Claro, como dice, completar, ¿no? Ajá. Como dice, un niño nace y va completando. En el vientre de la madre se va completando y nace ya casi completo. Pero no nos damos cuenta que también nosotros estamos en ese proceso de completar. Y lamentablemente nos quedamos ahí. Y lamentablemente nos quedamos por un factor importante que se llama conocimiento. Nosotros hemos perdido mucho, es lo que llamamos conocimiento. En algunas formas se puede conocer como conciencia, ¿no? Si perdemos eso, no podemos. De la cual se habla, porque yo lo entiendo como el conocimiento es la parte técnica, claro, y la sabiduría es la parte, ¿no? Claro. Conocimiento entendido como sabiduría. Okay. Porque si nosotros no buscamos eso, si no Exacto. tenemos la sabiduría, la conciencia de uno mismo, entonces no podríamos pretender liberarnos de todos esos problemas que cargamos. Y la sabiduría solo está acá. Y no hay más, claro, en otro lado. Está aquí, nada más.
Y es el poder verse y el poder observarse y el poder confrontarse a sí mismo para poder salir de esos estados que usted dice. Y se lo digo con conocimiento de causa porque yo he pasado por todo ese proceso como usted. Cuando hablaba usted ahorita, yo me acordaba cuando pues andaba en esos temas de que estaba pues en todo este tema holístico, pero tenía la preocupación, tenía esa sensación de ansiedad y de pronto con ese confrontarme a mí misma y ver de dónde viene y salir a buscarlo, a sanar, fue menguando, ¿no? Y realmente se puede hacer, no lo digo que lo he menguado totalmente, pero yo me veo ahora y me veo hace un par de años y realmente yo me doy cuenta de ese gran cambio. Y es algo más que yo le quería comentar. Usted me dijo, ¿no? Usted como doctor atiende a las personas y se da cuenta que no curan. O sea, es algo como que salen del estado del crítico, pero no se ahonda, no se profundiza. Y entonces a usted le llamó esto de buscar, ¿qué más hay? ¿Verdad? En realidad, nosotros somos, digamos, a veces yo bromeo, ¿no? con algunos colegas o amigos, ¿no? Digo, yo soy casi un huesero, ¿no? Porque trabajamos en la parte de los huesos. Claro. Pero no soy un médico, como se dice, que puede curar las enfermedades como debería curarse. Claro. Intentamos hacerlo, pero para ser un médico había unas frases muy profundas. Primero tienes que ser un gran ser humano. Exacto. Un gran ser humano. Ajá. Entonces, para ser un gran ser humano, hablando de lo que estamos nosotros conversando hoy día, se tiene que hacer mucho trabajo. Exacto. Y ahí recién podría ser un médico, ¿no? Y un médico, pues, nosotros sabemos que hay médicos tremendos en la historia de la humanidad, ¿no? Sin más hablar, por ejemplo, hay que poco se habla ahora, Paracelso. Paracelso tuvo un avance en la parte espiritual, en la parte anímica, en la parte física de los estudios de medicina, y curaba enfermedades realmente. Entonces, pero, sin embargo, eso es lo que intentamos hacer. Porque acá nosotros no estamos, como dice, arriba de nadie, sino lo que intentamos es poco a poco ir cambiando lo que somos realmente, lo que traemos como agregado psicológico, como defectos, cambiando, hacer lo posible, y eso se hace solamente siendo quizás en algún momento sinceros con uno mismo. Eso. Igual que con los pacientes. Digo, paciente, hay un dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a curar a un paciente si el paciente hoy día tú lo curas y mañana vuelve a hacer lo mismo que le hacía daño? ¿No? Entonces yo digo al paciente, si usted va a hacer lo mismo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces uno tiene que aprender a ser sincero con uno mismo. Exacto, íntegro. Y cuando uno es sincero con uno mismo, recién puede cambiar. Se da cuenta que está mal algo y entonces lo cambia. Está mal tomar, disculpe, no sé si a alguno le gustará. Digo, está mal, usted está mal de tal cosa y no debe tomar mucha gaseosa. Entonces no tome gaseosa y le digo, entonces me dice, bueno, voy a cambiar de tomar. Si se da cuenta, si no se da cuenta, no lo va a hacer. Algo así. Pero eso también habla de la compasión, de la búsqueda, ¿no? Cuando hay compasión empieza la búsqueda, ¿no? Claro. Y bueno, y eso también es tenerse compasión uno mismo, de uno mismo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por habernos, me ha encantado conversar con usted porque usted hablaba y tal cual usted tiene estos interrogantes con la parte de científico a holístico, yo las tengo como holística a científico. Entonces yo también ando en mi búsqueda del conocimiento, pero del conocimiento cuántico, de lo físico, ¿no? Estoy yo también haciendo mis pininos ahí, investigando. Nosotros de verdad nos alegra que haya estos tipos de espacios, sobre todo que darnos cuenta de que ayudar a los demás es una parte fundamental en nuestra existencia. Dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, dice un dicho. Entonces por ahí es que debemos hacer. Nosotros también de nuestra parte hacemos algunos cursos, no sé si me permites invitar quizás a... Sí, claro. Bueno, vamos a tener un inicio de curso el día 22 de octubre.
en Emilio Altaos, ahora en Lince 121, Emilio Altaos, y vamos a tocar precisamente estos temas de conocimiento de uno mismo, ¿no? Para poder en algún momento, como se dice, llegar a ser humanos en su integridad. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí y compartir todo esto, la sabiduría con nosotros. Gracias a todos también ustedes por estar ahí. Esto es Era Dorada y hasta el próximo programa.